924 Capital Federal. Bueno, más de 110 muertos es la información, la que estamos leyendo en redes, en distintos periódicos, algunos con basamento internacional, después del atentado en este teatro, en este auditorio, en las afueras de la ciudad de Moscú. Vamos a tomar contacto con Ignacio Justin. Él es analista internacional, es especialista en el tema Ucrania y Rusia. ¿Cuánto tiene que ver en esto Ucrania? Muchos se estarán preguntando. ¿Estados Unidos y Gran Bretaña habían alertado verdaderamente a Rusia de que podía haber un atentado? Ignacio, ¿cómo te va? Lotufa Alberto en Radio con Vos. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Muy bien. Las relaciones entre Estados Unidos y entonces el Reino Unido siguen funcionando. ¿Qué es una labor de cortesía que los servicios de inteligencia adviertan entre sí pese a malas relaciones? Es una muy buena pregunta realmente, porque en verdad no sabemos quién cometió este atentado. Ha habido distintos tipos de información. Enseguida lo que sucedió anoche, muy pocos minutos después del atentado, es que se informó que había habido un comunicado del Estado Islámico, precisamente del Estado Islámico Central, diciendo que había sido un grupo del Estado Islámico de Jorasán, un grupo distinto, el que había cometido, que se estaba autoatribuyendo este atentado, y de Rusia dijeron no, ese comunicado es falso. Pero desde Estados Unidos, el Reino Unido, entre otros países, dijeron enseguida, sí, efectivamente fue el Estado Islámico, cosa que Rusia niega. Desde Rusia lo que dijeron en las últimas horas es que detuvieron a los responsables directos del atentado, 11 personas, incluyendo a 3 ciudadanos de Tayikistán, que casualmente se dirigían hacia Ucrania. Después del atentado, huían hacia Ucrania y fueron detenidos cerca de la frontera. Según Putin habló hace algunos minutos, el presidente ruso, y dijo que Ucrania al menos estaba facilitando el paso de los terroristas hacia el otro lado de la frontera, hacia territorio ucraniano. Pero la verdad es que tenemos información extremadamente contradictoria y ninguna de las 3 versiones puede descartarse. Me refiero a versión 1, fueron terroristas del Estado Islámico. Opción 2, fueron terroristas quizás del Estado Islámico, quizás no, pero avalados por Ucrania, apoyados por Ucrania. Y opción 3, que es la que está difundiendo el Estado ucraniano, que fue un atentado de falsa bandera cometido por Rusia, organizado por Rusia, con el propósito de movilizar más gente, considerando la guerra en Ucrania y considerando además que hacer por primera vez, después de más de 2 años de invasión Rusia a Ucrania, un representante ruso usó la palabra guerra, algo que no había pasado en estos 2 años. Considerando estas 3 opciones, yo creo que ninguna de las 3 puede descartarse en este momento. Sí, y que Putin seguramente utilizará la que más le conviene, ¿no? Aunque la última me parece que no, porque sería confesar un autoatentado, ¿no? No, Putin de hecho lo que dijo hace unos 10-15 minutos, que habló por primera vez después del atentado, fue que habían detenido a todos los culpables, no responsabilizó a nadie puntualmente, pero sí dijo que que habían recibido ayuda de Ucrania. No dijo fue el Estado ucraniano, no dijo fue el gobierno ucraniano, pero sí dijo que los terroristas estaban recibiendo ayuda de Ucrania. ¿No hay respuesta de Ucrania todavía al respecto? Sí, anoche mismo el Servicio de Seguridad ucraniano dijo que se trataba de un ataque de falsa bandera de Rusia cometido por las autoridades rusas, y lo cierto es que si bien es muy difícil de comprobar eso, también hay algunos datos que podrían avalar esa posibilidad. Por ejemplo, que hay una base de fuerzas de seguridad rusas muy cercana al lugar donde ocurrió el atentado, y sin embargo las fuerzas de seguridad tardaron más de 1 hora en llegar. Eso es raro, que en una ciudad con muchísima vigilancia como Moscú, con cámaras por todos lados como tiene Moscú, se hayan movido con tanta facilidad un grupo que ni siquiera cambió de vehículo, que entró a la ciudad, llegó al lugar y se fue de la ciudad siempre con el mismo vehículo. Es raro, es curioso que nadie los haya detenido, que hayan tardado tanto en apresarlos y cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, cuando Ucrania dice que se trató de un ataque de falsa bandera, bueno, hay algunos datos que podrían avalar esa posibilidad también.
Hay muchas historias con relación a Rusia, la ex Unión Soviética, qué decir de la KGB, que todavía dicen que está intacta en la manera de funcionar, ¿no? Aunque ha cambiado el nombre. Y siempre se invoca la maldad, ¿no? La maldad que llega, perdón a alguien de la colectividad rusa si está escuchando, bueno, me imagino que ya es un inmigrante hace muchos años en el país y se siente argentino, ¿no? Aunque no pierda los contactos con su madre patria, pero siempre se habla de maldad. El presidente Biden, no sabemos si en un ataque de senilidad, bueno, o quería decirle algo a Putin, le dijo asesino directamente mientras era presidente de los Estados Unidos. No hay opositor que viva 100 años en Rusia, terminan por un motivo o por otro todos muertos. ¿Vos creés que Putin es capaz de un autoatentado, un atentado de bandera blanca o algo que le justifique, por ejemplo, actuar de otra manera en la guerra con Ucrania? Sí, sí, creo que es absolutamente posible. Y hay un antecedente muy concreto, que es 1999 en septiembre. En ese momento, Putin era primer ministro, era candidato a presidente, las elecciones iban a ser en marzo del 2000, unos pocos meses después, y en septiembre hubo 4 atentados, uno en Moscú y otros en otras 3 ciudades, contra edificios residenciales, y murieron casi 300 personas. Nunca se terminó de dilucidar nada, pero está bastante comprobado, es bastante sabido que esos ataques fueron cometidos por fuerzas de seguridad rusas. Sobre todo porque se demostró en un quinto atentado que se logró evitar en la ciudad de Ryazán, se demostró que había fuerzas rusas involucradas. Eso estaba clarísimo. Poco tiempo después de estos atentados, Putin pasó a tener mucha más preponderancia, logró el aval suficiente como para invadir Chechenia, atacar Chechenia y empezar una segunda guerra en Chechenia, y al poco tiempo se convirtió en presidente. Ese antecedente es muy importante. Entonces, yo creo que sí, es una posibilidad concreta que haya sido un ataque de falsa bandera, más aún, como decía antes, considerando que por primera vez Rusia usa la palabra guerra para referirse a Ucrania. Hasta ahora solamente usaba la expresión operación militar especial, que es algo completamente distinto. Si necesitan más apoyo en el marco de una guerra que se está extendiendo, sería lógico que acusaran a Ucrania de esto. Pero de nuevo, creo que cualquiera de estas 3 posibilidades puede ser la correcta y no puede descartarse ninguna de las 3 en este momento, por ahora, al menos. Nuestro compañero Sebastián Dumont conduce el noticiero de 20 a 21 horas en Canal 26. Hay muchos informes internacionales. Ellos reciben muy seguido notas al respecto. Sí, Seba, te está escuchando Ignacio Hattin. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, un saludo. Buen día. Ignacio, ¿qué rol está ocupando en toda esta historia yo no sé si de llamarle desaparecido grupo Wagner, muy ligado a Vladimir Putin en algún momento, cuyo líder también murió de manera muy extraña? ¿Por qué pregunto esto? Porque quienes hicieron el ataque terrorista en el día de ayer en Moscú claramente tenían entrenamiento militar. ¿No puede haber también posibilidades de que se traten de fuerzas internas opositoras al propio Vladimir Putin? Yo lo veo muy poco probable. Me parece que después del fallido cuasi golpe de Estado, cuasi intento de golpe de Estado de Prigozhin el año pasado, del líder de Wagner, que después terminó muerto, como bien decís, en circunstancias muy extrañas, Wagner perdió mucho peso. Y lo que hoy es Wagner se limita sobre todo a actividades en África y a ciertas actividades en Ucrania, pero con mucha menos preponderancia ahora que su líder está muerto. Y por otro lado, porque como decía antes, en una ciudad tan militarizada como es Moscú, con tantas cámaras, con tanta vigilancia, con tanto control como tiene Moscú, sería muy difícil hacer algo así sin algún aval concreto del interior del gobierno, ya sea del gobierno regional, del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional de la Federación de Rusia. Que lo haga. Sí, sobre todo en un país que, afuera, como decía Alberto, se vanagloria de tener uno de los servicios de inteligencia, si se quiere, más capacitados del mundo, ¿no? Al menos se ha hecho esa fama. Absolutamente, e insisto, sobre todo en Moscú. Moscú no solo es la capital, es el centro financiero, es el centro político, es el centro militar, es una ciudad extremadamente importante en un país cada vez más centralizado. Bueno, habrá que ver cómo sigue este tema, la evolución. Hay más heridos que están muy graves. Son tremendas las imágenes que
se observaban. Tremendo también quien filmó todo eso, ¿no? Sin pensar que podía llegar a llegarle una... Es raro, el que estaba filmando ahí arriba no tenía miedo de lo que estaba viendo. En fin, hay algunas cuotas de interrogantes, ¿eh? En lo que ha pasado allí en Moscú. Queremos agradecerte, Ignacio, este momento. Ha sido muy amable. Un placer, que tengan buen día. Ignacio Jutin, analista internacional y especialista en un tema que la opinión pública mundial está convocada, como es la guerra Ucrania-Rusia, ahora a partir de un atentado. Me quedé